Dios le bendiga, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión donde estaremos compartiendo las 7 palabras, iniciando en esta tarde preciosa, Semana de la Pasión de Cristo, para todo el cristianismo en el mundo, un día sumamente importante. Permítame hablarle sobre la primera palabra que Cristo pronunció desde la cruz del Calvario con tal de redimirnos, con tal de quitar la maldición del mundo del pecado, con tal de cubrir la deuda que la humanidad tenía con su Hacedor. Y para esto, permítame decirle que estas son 7 palabras pronunciadas de Cristo desde la cruz a todos aquellos que estaban alrededor de él. Entiendo que no es tradición de todas las iglesias cristianas del mundo celebrar. Mi respeto para ustedes. Para mí, las 7 palabras siguen teniendo tanta vida, tanta validez, que nosotros no podemos ignorarla. Por eso, en este primer día, lunes, comenzamos con la primera palabra pronunciada por Cristo, nuestro Salvador, desde la cruz del Calvario. Y estaremos subsiguientemente mañana a las 7 p.m., miércoles de nuevo a las 4 y jueves y viernes a las 7 p.m. Acompáñenos, pase la voz. Gracias a Mackenzie, Noris Orellana, Grendis Martínez, creo que está en Guatemala, Grendis, y algunos otros que se añaden, Marvin y otros. Gracias por estar conectados con nosotros, les amamos. Y en esta Semana Mayor, a Jennifer Michelle, Vicente, gracias Jennifer, y algún otro. Permítame decirle, no hay semana más importante en el cristianismo que la Semana de la Pasión de Cristo. Y nosotros no estamos siguiendo una tradición muerta. Estamos declarando que la humanidad no puede cambiar su mirada del monte de la calavera donde fue llevado el Señor para ser crucificado por aquellos soldados romanos que fueron motivados por esa turba de gente religiosa pero sin Dios. Y nosotros los cristianos, los evangélicos, reconocemos que no hay salvación si no hay sacrificio perfecto para poder cancelar esta deuda con el Hacedor nuestro, que exige que haya remisión de pecados con tal de traernos salvación a nosotros los seres humanos. Por eso, queriendo invitarles y que estén conscientes de el valor y significado, permítame iniciar en este día, lunes, la primera palabra intitulada la palabra de petición, la palabra pronunciada del Señor, por el Señor desde la cruz del Calvario. Pase la voz allá en Guatemala, Puerto Rico, Nueva York, donde nos miran, donde comparten con nosotros, en España, en Italia. Por favor, pase la voz que ya estamos en el aire. San Lucas capítulo 23, versos 32 al 34. Dice así la palabra de Dios. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, se crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Gracias, Señor, por esta santa
y bendita palabra. Mis amados, en este primer día donde celebramos esta semana de la pasión y sufrimientos de nuestro Señor y Redentor Jesucristo, permítame hablarles acerca de la importancia para la humanidad recibir perdón. Nuestra deuda con Dios es irreparable y no se puede cancelar por ningún otro medio. No se puede cancelar por penitencias, no se puede cancelar nuestro compromiso con nuestro Dios con méritos humanos, no se puede cancelar nuestro compromiso con Dios con ningún ritual religioso o por buenas obras. No puede ninguna misa ni sacrificio tradicional religioso de alguna religión, ni automutilación, ni crucifixión, ni ningún otro sacrificio mitigar la ira de Dios. Porque el hombre pecó y se apartó de su Hacedor, se rebeló. El pecado es rebelión contra Dios. El pecado, amados, es el hombre rebelarse ante su Hacedor y rechazar las directivas divinas. Cuando el hombre y la mujer optan por vivir en un estado de rebelión, de pecado, y rechazar el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario, el hombre tiene un compromiso, una deuda que cancelar, y tiene el ser humano que recurrir a la cruz del Calvario para poder entonces recibir gratuitamente e incondicionalmente que ese pecado sea expiado. Expiar quiere decir quitar, cubrir, borrar. Ese es el sacrificio de expiación que se hacía con sangre de corderos y machos cabrillos. Ahora, ¿qué es lo que entendemos que Jesús dijo cuando pidió al Padre en esa petición solemne del corazón, de la mente de Él? Y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo normal era que los crucificados expresasen tanto enojo y maldición por los verdugos que estaban en ese momento llevando a cabo el juicio determinado por las autoridades. Generalmente, en los tiempos de Cristo, 2000 años atrás, las autoridades romanas solían a crucificar a los rebeldes y aquellos que se sublevaban contra el Estado, crucificándolos públicamente en vías muy transitadas, como un ejemplo del terrible juicio del poder del Estado y del emperador contra aquellos que habían violentado la ley y no se sujetaban al gobierno del Estado. Nuestro Señor Jesucristo no fue ningún rebelde, no fue ningún pecador, no fue ningún hombre cualquiera vano que se había apartado de las leyes civiles romanas. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado como cordero inocente. El cordero es el animalito más inocente, más tímido, que es hijo de una oveja. Y el Señor, cuando es descrito como cordero, se nos está hablando limpio, inocente, que no tenía por qué ser crucificado en esa cruz horrible allá en el monte Gólgota,
Pero así lo decidieron las autoridades romanas, porque ellos miraban a Cristo y al pueblo judío como una amenaza y lo querían usar como ejemplo para toda la humanidad, para que ellos vieran las terribles consecuencias de no obedecer las leyes. Pero mi Cristo fue inocente, fue puro, fue perfecto, fue el don de Dios dado a la humanidad. Sin embargo, mi Cristo, dice la Biblia, que no abrió la boca. A esa hora que fue llevado de 12 de la tarde en adelante, el Señor, amados míos, sufría los terribles dolores de estar siendo traspasado, aleluya, en sus manos, en sus pies, por esos terribles clavos sucios, por mano de aquellos verdugos y ejecutores malvados que, queriendo cumplir las leyes terrenales, llevaron a nuestro Salvador a experimentar el peor, aleluya, dolor y quebranto que haya podido tener un ser humano. Pero el Señor enmudeció y no abrió la boca, contrario a los ladrones que maldecían, contrario a los crucificados que muchas veces solían a pronunciar maldiciones contra los verdugos y contra el Estado. Pero hoy, aún hoy es normal que cuando se recibe un daño, queridos amigos, la gente maldice. Solemos a quejarnos y a usar nuestra boca como un medio para golpear. Nos ofenden y solemos ofender doblemente, porque el ser humano tiene un corazón vengativo, odioso. Y aún ahora los seres humanos, cuando se sienten ofendidos, cuando se sienten que están siendo maltratados, usamos todos los medios posibles para desquitarnos, para hacer daño. Es un instinto terrenal, pero a la vez podemos muchas veces ofender simplemente por enojo, por lo irrazonable que somos. Pero Jesús había enseñado, Él mismo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Como iba Él mismo que nos decía, amad a vuestros enemigos, ser derrotado por el odio y el enojo y tomar las cosas en sus propias manos. Mis amados, el Señor no tomó, aleluya, el juicio. Él podía en ese momento clamar al Padre Celestial, pedir legiones de ángeles para que vinieran a socorrerlos, para poder carbonizar, desmenuzar a los hombres malos e inicuos que estaban derramando sangre inocente y pura que jamás ha caminado sobre la faz de la tierra. Pero el Señor nos da un ejemplo. Él de ninguna forma está maldiciendo, de ninguna forma está pidiendo al Padre que castigue a sus ofensores. Él nos dijo, amad a vuestros enemigos. ¿Por qué nos llamamos hijos de Dios y estamos mordiéndonos unos a otros, ofendiéndonos, hiriéndonos, maltratándonos, escarneciendo a los demás? ¿Por qué no abrimos nuestro corazón para que en lugar de que brote la amargura, el ajenjo, el vinagre de enojo del corazón, mejor salga la dulzura de las palabras de Cristo? Sé que no es fácil lo que le estoy hablando en esta tarde, perdonar a nuestros enemigos, bendecir, pero esas son palabras del Señor.
No son palabras optativas, son palabras genuinas. Si no amamos a nuestros enemigos, si no bendecimos a los que nos maldicen, si no hacemos bien a los que aborrecen, entonces no estamos siguiendo el ejemplo de Cristo que nos habló de perdonar. Queridos hermanos, el pecado es una deuda. Y Cristo en su gran oración al Padre nuestro pide que nosotros pidamos perdón, que perdonemos a nuestros deudores. Y es que el pecado es una deuda que no se puede cancelar. Pecar es fallar al blanco. Pecado es rebelarnos contra Dios. Pero necesitamos el perdón de Dios. Porque sin perdón no hay esperanza de salvación y vida eterna. Usted y yo tenemos una deuda grande que solo puede ser mitigada, satisfecha por los méritos de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No importa cuántas velitas encienda, no importa cuántos kilómetros haga de penitencia caminando, no importa cómo se saje o se corte el cuerpo o se maltrate su vida. Si Jesucristo no nos da el perdón, la mancha y la deuda del pecado seguirá pendiente ante Dios, y la paga del pecado, dice Romanos 23, es muerte. Aleluya. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, cuando Dios nos perdona, Dios está quitando la deuda, está borrando la deuda. Quiero contarle esta anécdota. Se dice que había un rico escocés, vivía en una área pobre y él tenía un gran supermercado. Y muchos campesinos pobres venían ante él y le decían: por favor, deme fiado para comer, véndame semilla para sembrar el campo, o concédame obtener esto y le doy mi firma de que yo se lo pagaré. Pero pasaban los días, los meses, y muchas veces aquellos ciudadanos endeudados morían sin poder cancelar la deuda, no pagando sus compromisos. Y el rico escocés era un hombre generoso y bueno, de manera que en lugar de seguir esperando que le cancelaran la deuda, ponía debajo de lo que se debía: perdonados, perdonados. Pero un día, aquel rico escocés murió y muchos quedaron endeudados con él. Cuando su señora, la viuda, vio las listas en las libretas de todos los acreedores, de todo lo que le debían, encontró que había muchas personas que no le habían podido pagar la deuda. De manera que la señora, muy enojada, dijo: yo voy a llevarlos a corte para que puedan pagarme la deuda. Y así hizo la señora, muy enojada. Fue hasta un juez y le dijo: señor juez, vengo a demandar toda esta lista de acreedores que no pagaron la deuda. Y el juez le dijo: señora, muéstreme la lista de todos los acreedores. Y el juez comenzó a ver y comenzó a ver y comenzó a ver la lista, y vio que el mismo dueño, el rico escocés, debajo de la deuda que ya no pudieron pagar tantos ciudadanos, ponía y escribía con su propio puño y letra: perdonados, perdonados, perdonados. Y el juez le dijo: ¿de quién es esta firma? Obviamente es la de mi esposo. ¿Y qué dice allí? Perdonados. Pues señora, su mismo esposo los perdonó.
Y no hay forma que usted pida un centavo de esos acreedores, porque su mismo esposo los perdonó. Amados míos, qué lindo es ver que nuestro Señor Jesucristo, debajo de nuestros pecados, ha puesto con su puño y letra perdonados. Somos perdonados. Disfrutemos el perdón. Ya la deuda fue cancelada en el Gólgota hace 2000 años para todos aquellos que se acuden a su Creador y se refugian bajo esa promesa de perdón y vida eterna, y puedan sus deudas de pecado ser canceladas. Pero no todos pensamos así, querido hermano, o acudimos a recibir ese perdón. José Ingeniero, un argentino, escribió lo siguiente: enseñemos a perdonar, pero enseñemos a no ofender. Sería mejor, según él. Enseñemos a perdonar, pero enseñemos a no ofender. Y sí, yo creo que aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos aprendido a recibir perdón, pero también entendemos que no podemos seguir ofendiendo a nuestro Dios, que no podemos seguir ofendiendo a aquel que nos ha perdonado y ha cancelado y ha borrado todos nuestros pecados. El perdonante hace justicia perdonándonos y está olvidando, como aquel rico escocés puso perdonado. Ya no hay deuda ante Dios. Pero los seres humanos decimos, yo perdono, pero no olvido. ¿Será eso perdón? Obviamente que no es perdonar, porque aquel que todavía está reciclando y rumiando y digiriendo vez tras vez las mismas ofensas, sacando el mismo pecado, el mismo dolor de entonces, no puede haber recibido perdón, porque tiene ataduras. El no perdonar es sentirnos conectados a una experiencia desagradable, ofensiva. Esa conexión no nos permite disfrutar nuestro presente y tener nosotros salud espiritual. Tener nosotros la libertad de vivir a plenitud una vida bendecida. ¿Por qué? Porque estamos siempre recordando el mal que nos hicieron. Yo creo que si alguien nos ha ofendido, perdonemos. Y el ofendido, acuérdese que ha sido perdonado. No debe seguir ofendiendo. Porque hay personas que les gusta recibir el perdón, pero siguen ofendiendo. Y hay que aprender a perdonar, pero hay que saber a no ofender, para que no sigamos nosotros en el mismo ciclo y patrón de conducta. Dios quiere que nosotros disfrutemos el perdón de Dios. Cristo murió en la cruz hace 2000 años y nos perdonó para que nosotros perdonemos. Pero Él mismo fue claro y dijo, si no perdonáis se os ofende, tampoco vuestro Padre perdonará a todos aquellos que que ofendemos y no perdonamos. El perdonar tiene dos caras, como estaba mencionando, y las dos caras son perdonar y olvidar. Son dos caras de la misma moneda. La palabra griega perdón, remisión que estamos usando, libertad, nos ayuda a entender que cuando perdonamos, olvidamos. Perdonar y olvidar son dos caras de la misma moneda. Si usted siente que ha ofendido a Dios, Dios le otorga gratuitamente
el perdón incondicional. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Que Dios, nuestro Hacedor, quita nuestros pecados y los lanza. Y dice, y no me acordaré más de ellos. Alguien dijo que cuando Dios perdona lo tira al fondo del mar y pone un letrero que dice, se prohíbe pescar. Porque nosotros los seres humanos somos muy eficientes en el hecho de desenterrar los huesos secos de aquellas deudas y ofensas que han hecho contra nosotros. Y esa no es la manera como nosotros recibimos el perdón. Perdón es olvidar y cubrir y tapar. Dios en Cristo Jesús tapa, cubre, pero Él borra. Dios no pone una mera caleada sobre algo. Dios, amado hermano, borra. Porque la sangre de Cristo es el único medio eficaz. Porque la Biblia dice, aleluya, que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Quiere decir que ante Dios ya la deuda fue cancelada y Dios no nos mira con la misma forma que los hombres nos miran. Porque aquel que dice yo perdono pero no olvido, no ha perdonado nada. Sencillamente ha puesto en el bagaje de los recuerdos cosas que están pendientes. Y Dios no nos va a otorgar el perdón si nosotros en ese baúl de los recuerdos estamos sacando los quilinches, estamos sacando la basura. Por eso perdonar es quitar algo, desechar, sacar algo y llevarlo lejos y enterrarlo y borrarlo. Dios quiere que usted y yo sintamos que ese perdón genuino y gratuito es total e incondicional. Y el Maestro por eso desde la cruz hace esa petición. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces ofendemos y no sabemos el daño que hacemos y que nosotros nos estamos haciendo. De verdad, el hombre no sabe que morir no perdonado es la amenaza y la pérdida total más grande que usted y yo podamos tener en este mundo. ¿Sabe por qué? Porque si no hay perdón, quiere decir que nos vamos endeudados con nuestro Dios. La justicia de Dios exige que todo pecador tiene que ser enjuiciado y castigado por no acudir a los méritos de Jesús y ser lavado con la sangre preciosa del Cordero. ¿Sabe usted que el Cordero Pascual dado para el pueblo de Israel, que tenía que ser sacrificado, tenía que ser degollado? Y la persona, el pecador, iba ante el sacerdote, ante el levita, y ponía la mano sobre la cabeza del animal, y indicando simbólicamente que su culpa personal, con la mano extendida, era puesta sobre ese cordero. Y al ser degollado, esa sangre, indicando que tiene que cancelar la deuda de tu pecado, pero al sacrificar esta vida, tú quedas libre, exonerado. Quiere decir, ha sido conmutada nuestra pena por orden ejecutiva divina. Nadie nos puede señalar o acusar, porque ahora no hay condenación
porque hemos sido justificados por el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si usted y yo hemos recibido el perdón, también debemos otorgárselo a todos aquellos que están alrededor de nosotros, comenzando con el perdón de nosotros mismos, porque Dios quiere que nos perdonemos a nosotros mismos, que no vivamos arrastrando ya más culpa, que recibamos de Dios ese perdón total, absoluto, que nos deja libres, que nos absuelve judicialmente ante Dios de toda culpa pendiente, de toda deuda que tengamos con nuestro Hacedor. Ahora, en este primer día de la semana, acuérdese, mi hermano y mi amigo, que esa cruz sigue otorgando gratuitamente el perdón incondicional a todos los pecadores. Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. Ninguno de nosotros debe de pensar que por ser bueno va a cancelar su deuda. No, quiero ser sincero, honesto y no brutal en mi manera de hablar. Pero ¿sabe qué? En el infierno habrá mucha gente buena y religiosa que piensan que se han salvado por las buenas obras. Creer y concluir que las buenas obras nos borran y nos libran de las consecuencias del pecado es un error garrafal que Dios no mira con agrado. No hay sustituto aparte de Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto. Nadie más puede sustituir la deuda, el lugar, el perdón que Él nos concede. No hay pontífice alguno. Él es el sumo sacerdote único, quien tiene todo el derecho de reclamar y proclamar de que Él es el único Dios y Salvador de la humanidad. ¿Cuántas vidas en este momento estamos ofendiendo? ¿Y cuántos de nosotros nos sentimos maltratados? Perdonemos. Yo creo que Dios no tiene ninguna deuda con nosotros. Nosotros tenemos muchas deudas con Dios. En esta palabra de petición, acuérdese que el Señor está diciendo, yo ya me hice cargo de tu deuda, de tu compromiso. Recibe ahora mi perdón gratuito que te concedo por los méritos de mi amado Hijo Jesús. Por lo tanto, amados que me escuchan a través del mundo, me estarán viendo dentro de unos momentos en otros lugares, acuérdese que Jesús es el único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres. Antes de juzgar a alguien, antes de maldecir a alguien, acuérdate que tú y yo somos pecadores y que por la misericordia de Dios estamos en pie. Por lo tanto, el Señor nos manda que le pidamos perdón a Él y nos perdonemos unos a otros. Da la mano al caído. Aquel que te busca para reconciliarte, si Dios se ha reconciliado con nosotros, reconciliémonos unos a otros y perdonemos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recibe el perdón de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mañana en la noche a las 7 p.m., estaremos, hora de California, 8 de Guatemala, 10 de Puerto Rico y 8 horas allá en España, en Italia, estaremos transmitiendo la segunda palabra de promesa, la palabra de Jesús a todos aquellos que recibimos el perdón. Padre, bendigo a mi audiencia, a mis hermanos y amigos. Señor, concédenos perdonar
para ser perdonados. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y un saludo para todos ustedes. Mañana a las 7 p.m. hora de California. Por favor, conéctese y si gusta llamarnos, 415-550-1687. Nuestra iglesia Roca de Salvación. En nombre del Centro de Roca de Salvación, nuestro hermano Pedro Chávez y otros, le decimos que Dios le bendiga y Dios le guarde. Este video estará siendo publicado en un par de horas vía YouTube. Hemos concluido con la primera palabra, la palabra de petición: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dios te bendiga y Dios te guarde. Buenas tardes.